Estamos viendo el comienzo del juicio del apóstol Pablo, reclamando precisamente como un ciudadano romano por nacimiento y presentado ante el gobernador de Judea, Félix. Y podemos observar, amados hermanos, aquí varios puntos que debemos considerar, y más en los tiempos que estamos viviendo. Podemos ver, en primer lugar, que Félix fue el primer gobernador que había sido esclavo en su juventud, y por la relación que tuvo con el emperador Claudio, llegó hasta una gobernatura. Se decía de Félix que era un hombre temido por las atroces matanzas que llevó a cabo durante todo su periodo en Judea, y esto ocasionó en la gente que le temieran no por respeto, sino por miedo a lo sanguinario que este gobernador tenía fama de ser. Y podemos ver que ante la primera encaramiento que tuvo Pablo siendo acusado, vinieron desde Jerusalén la crema innata, la cúpula, ¿verdad? El sumo sacerdote Ananías, nos dice la Escritura, y con él venían varias personas, incluyendo un abogado, el cual empezó a levantar su acusación contra Pablo delante del gobernador Félix. Y podemos encontrar en primera instancia la adulación, repito con claridad, la adulación, con que este abogado que traían en el versículo 3, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con gran gratitud. Y la adulación, amados hermanos, es un tema que a Dios no le gusta. Como cristianos debemos conducirnos, y más en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad?, con gran rectitud, pero sirviendo y haciendo las cosas pensando y teniendo en cuenta que todo lo que hacemos es observado de los cielos por nuestro Señor, y es por nuestro Señor que vivimos, y es por el Señor que nos conducimos en la vida y no por el hombre. La palabra de Dios dice que maldito todo aquel que confía en el hombre, y así, amados hermanos, tenemos que aprender a no adular a la gente por quedar bien con las personas o por poder ganar el favor de las personas que en cierto momento en nuestras vidas tienen autoridad sobre nosotros o tienen alguna relación sobre nuestras vidas, en nuestro diario vivir, llámese un jefe de trabajo, llámese un gobernador, llámese una autoridad, llámese a algún pariente. Tenemos que aprender a no adular. La palabra de Dios nos dice con mucha claridad que Dios no le gusta que nosotros como hijos de Dios adulemos a ningún ser humano. La adoración, que es diferente a la adulación, se debe únicamente y exclusivamente a nuestro Señor. Proverbios capítulo 20, versículo 19 dice con mucha claridad que el que anda en chismes descubre el secreto, y el que anda suelto de lengua en este se entremete. Y eso debe significar para nosotros que no debemos convertir a los aduladores en nuestros amigos cercanos. La gente que siempre anda adulando, que siempre anda hablando cosas demasiado elevadas de uno mismo, son gente no confiable, son gente que no tiene temor de Dios, sino ve por el beneficio del hombre. Y esas personas no son confiables. Se dice que toda persona que tiende a ser muy simpática, muy afable, demasiado aduladora con las personas, sobre todo cuando pueden obtener un beneficio, no son personas confiables. Salmo 78, 36 nos dice con mucha más claridad que el que lisonjea con su boca y con su lengua, le mentían. Cuando tú le das a Dios alabanza con sinceridad,
es adulación y Dios no la quiere. Pienso que incluso el gobernador Félix en este pasaje sabía que este hombre, ¿verdad?, estaba adulándole, dándole por su lado, diciéndole excelentísimo que ha tenido a bien paz en todo Israel, pero desde ahí se nota una persona que no es íntegra. Nosotros como hijos de Dios debemos aprender a ser exactos en nuestras relaciones, a mostrar un amor sincero, pero sin caer en una adulación. En mi experiencia personal, las personas que se acercan a mí adulándome, diciéndome que qué hermosa conferencia acabo de dar, que qué hermoso beneficio tuvieron de mi oración, que en fin, son personas que no han entendido el valor que Dios les ha dado en sus vidas. Son personas que aún están en pañales, espiritualmente hablando, para formarse como personas íntegras delante de Dios. Las personas que adulan a otras personas son personas que no han entendido cuál es el propósito del Señor con respecto a este camino. Son conductas no agradables a Dios. Y ahorita, precisamente, en el juicio de Pablo, Pablo habla de su integridad. Evidentemente, los aduladores hablaban mentiras o verdades a medias, exageradas, acusando al apóstol Pablo, diciéndole que era un cabecilla, que alborotaba, ¿verdad?, en el templo, y en eso fue lo único que Pablo les dijo que no era cierto y que pudieran presentar testigos de esas falsas acusaciones. Déjame decirte que cuando uno como cristiano, como hijo de Dios, se conduce con integridad, es decir, sabiendo que Dios nos observa en nuestro pensar, en nuestro hacer y en nuestra conducta, recibiremos siempre la protección y la provisión de Dios. ¿Cuál es la mejor forma de pasar los tiempos que estamos viviendo? Conduciéndonos en integridad. ¿Cuál es la mejor forma de sobreponernos a todas las situaciones que se nos presentan y que desafortunadamente no tenemos control sobre ellas? Manifestándonos y comportándonos, conduciéndonos con integridad delante de Dios. Una persona que empieza a conocer la palabra de Dios, una persona que empieza a reflexionar en la enseñanza de la palabra de Dios, es una persona que tiene que empezar un proceso de formación conductual que lo debe llevar a una vida íntegra. Y déjenme decirles que una vida íntegra no quiere decir una vida perfecta. Es una vida que debe ser perfectible conforme vamos avanzando cada vez más en conocer los principios, en conocer los conceptos y en conocer la instrucción de la palabra de Dios. Es una persona que se debe mover siempre en el amor por Dios, en el amor por el prójimo y en el servicio a los demás. Una persona íntegra es una persona que puede sopesar el bien y el mal y siempre elegir el bien. Y cuando se equivoca y elige el mal, es una persona que debe venir a un reconocimiento, a un arrepentimiento y en muchos casos a una reparación de la falla. Dios ama a las personas íntegras y Pablo se comportó en una situación adversa, estaba siendo juzgado, estaba siendo acusado con infamias, con falsas acusaciones, pero Pablo fue un hombre que apelaba a la integridad de su conducta. Y una persona que se maneja con integridad no debe ver temor absolutamente de nada, porque si algo he conocido de Dios, que Dios siempre va a bendecir a las personas que se conducen con integridad. Déjame decirte que este concepto de integridad muchas veces queda ambiguo porque tendemos mucho a confundirlo con perfección. Es decir, pensamos que una persona íntegra es una persona siempre correcta, una persona que siempre actúa adecuadamente, que nunca se equivoca, que nunca comete un error, que nunca peca. Y déjame decirte que no es necesariamente eso integridad. Recordamos a David, que fue un hombre que terminó siendo definido como un hombre conforme al corazón de Dios. Para Dios, el rey David fue una persona íntegra, y cuando tú te pones a analizar las escrituras,
Ves que David asesinó a muchas personas, incluso cometió adulterio, mintió, engañó. Sin embargo, cuando terminas viendo la palabra que fue un corazón conforme a de Dios, Dios tiene un corazón íntegro, empieza a ser como confuso. Pero déjame decirte que la integridad de David radicaba en que siempre, cuando él cometió actos equivocados, venía un reconocimiento. Y ese reconocimiento, amado, suena fácil, pero termina siendo muy complicado. Es difícil y complicado que nosotros podamos tener un autorreconocimiento, un autoanálisis de nosotros como personas, descubriendo y exponiendo realmente nuestras fallas, nuestro mover, nuestra forma de por qué estamos conduciéndonos así, si realmente el interés que nos está empujando o realmente la fuerza que nos está moviendo para vivir es la correcta, tiene un origen correcto o tiene un origen incorrecto. Y aquí hay un parteaguas grande. El rey David siempre estuvo consciente que todo lo que hacía en su vida era para Dios, era vigilado por Dios y a final de cuentas tenía que ir a Dios. Y eso, amados hermanos, nos debe dar una brújula muy clara en nuestra forma de vivir en nuestra vida. ¿Cómo podemos hacer una autovaloración de que si nuestra vida es una vida que agrade o no agrade a Dios? Muy simple, amado. Tenemos que pensar que si lo que estoy haciendo es aprobado o no por Dios. En pocas palabras, hace algún tiempo se vendían incluso unas pulseras diciendo, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Cuando nosotros vamos a tomar decisiones, cuando nosotros vamos a emprender algún proyecto, cuando nosotros hacemos algunas acciones, siempre la pregunta nos debe ubicar si lo que yo estoy haciendo está agradando o no agradando a Dios. Y cuando no agrada a Dios, entonces tenemos que venir a hacer un análisis, una reflexión para poder llegar a corregir y hasta cierto punto pedir perdón si así fuera el caso de haber dañado a algunas personas con nuestra conducta. Y eso nos debe dar integridad. La integridad es algo que se va obteniendo. ¿Cómo puede saber una persona si su vida le agrada o no a Dios? Primeramente conociendo a Dios. Una persona que no conoce a Dios, ¿cómo puede tener el criterio de decir si esto le agrada a Dios o no? La perspectiva y los valores de Dios están descritos en su palabra. Los principios de la forma en que Dios le gusta que nos conduzcamos en esta vida están descritos en la palabra. Una persona que empieza a tener comunión con Dios, empieza a conocer los principios de la palabra de Dios, empieza a meditar en la palabra de Dios, es una persona que empieza a formar, escucha muy bien esto, un criterio de Dios. Y aquí, amado hermano, es importante que tú y yo aprendamos que Dios quiere formar su criterio en ti. Porque una persona que carece del criterio de Dios en su vida es una persona que carece de un parteaguas para vivir una vida íntegra. ¿Por qué? Porque cada quien cree que ejecuta o se conduce bien de acuerdo a su forma y su propia manera de pensar, no conforme a la manera de pensar de Dios. Para que nosotros sepamos que vivimos conforme a la manera de pensar de Dios, nos comportamos respecto a la manera que a Dios le agrada o nos conducimos como a Dios le gusta, debemos formar un criterio de Dios en nuestras vidas. Y ese criterio de Dios, amados hermanos, debe basarse única y simplemente en su palabra. Cuando la palabra de Dios empieza a ser entendida en nuestro espíritu, cuando la palabra de Dios empieza a ser razonada en nuestra psique, en nuestra mente, cuando la palabra de Dios empieza a mover nuestra voluntad en nuestro corazón, empieza a formarse un criterio. Y ese criterio, amado hermano, nos debe llevar para empezar a formar integridad en nuestro diario vivir. Una persona, ¿qué ventaja tiene el ser una persona íntegra delante de Dios? Se resume en esto. Una persona que es íntegra delante de Dios siempre va a ser una persona protegida por Dios, siempre va a ser una persona proveída por Dios y en pocas palabras, siempre será una persona bendecida por Dios. Quiere decir que no necesariamente, amados hermanos, cuando tú, ¿verdad?, vienes a Cristo y dices, ¿sabes qué?
ya Dios me protege, ya Dios me cuida, ya, mira, Dios está al pendiente de todas las personas que se acercan a Él. Dios está pendiente de todas las personas que lo han recibido como su Salvador y su Señor. Dios está al pendiente, pero así como está al pendiente, Dios actúa. Dios no es un ser pasivo. Dios no es un ser que se queda cruzado de manos desde el cielo y ve cómo vives tu vida desenfrenadamente, equivocadamente, desviadamente, pasivamente, sino que Dios actúa. Lo que enseña este libro, amados hermanos, no ha habido un solo hombre que Dios no haya metido las manos en su vida para encauzarlo al propósito que Dios había preestablecido. Hay veces que Dios mete la vida con algo que se llama disciplina. La palabra de Dios nos exhorta que Dios al que ama, disciplina. A Dios al que toma por hijo, ¿verdad? Lo castiga, lo instruye y lo dirige. De ninguna manera Dios se cruza las manos con toda persona que la toma como hijo. Ningún padre sabio de familia puede dejar a un hijo sin corrección. Si verdaderamente, como dice el libro de Proverbios, tú amas a un hijo, desde muy temprano lo debes de corregir. Y Dios, desde que nos toma como hijos, está corrigiéndonos, está enseñándonos, está dirigiéndonos. Y esto forma parte de nuestro proceso como disciplina. Hay muchas personas que se la pasan desde que conocen a Dios hasta que parten con Dios en disciplina. Son personas que viven toda su vida en disciplina. Son personas que todo el tiempo no terminan de pasar una prueba cuando ya llegó otra prueba, cuando ya llegó otra prueba y cuando ya llegó otra prueba. ¿Qué espera Dios de las pruebas que Él permite? Que aprendamos de ellas. ¿Qué espera un padre cuando imparte disciplina a su hijo? Que su hijo entienda. ¿Para qué? Para que ese entendimiento lo vaya formando. Recuerda esta palabra, a Dios le interesa tu formación. A Dios le interesa que tu corazón sea formado en integridad. Y la integridad tiene que ver con el trato de Dios. El trato de Dios es bueno. El trato de Dios nos edifica. El trato de Dios nos lleva a una vida en bendición. Recordamos al pueblo de Israel cuando fue tomado de Egipto, ¿verdad? Nos sacaron de cautiverio, ¿verdad? De las manos de Faraón. Y Dios, antes de darles la tierra prometida, tuvo un proceso de trato. En este caso fueron 40 años de trato. Dios tiene todo el tiempo, amado. Aquí el tema es que nosotros estemos dispuestos al trato de Dios para que el tiempo de esta vida no se nos vaya en trato, sino se nos vaya, así como hay un pedazo de trato de Dios, se nos vaya en un proceso de plenitud de Dios. Una persona que es plena, fíjate, Pablo tuvo un proceso fuertísimo. Cuando analizas la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Todos sus viajes misioneros siempre estuvo en oposición. Pablo aprendió del trato de Dios, pero ves un Pablo cuando ya es mandado, lo vamos a ver en el capítulo que viene, que apela al emperador romano como ciudadano romano, ya empezó a vivir una plenitud. A pesar que estaba encerrado en una cárcel, le escribió unas cartas hermosísimas, donde era inconcebible que un hombre en la situación que se encontraba Pablo podría expresarse de esa manera de plenitud. La plenitud, amado hermano, no consiste en lo que tienes afuera, consiste en lo que formas adentro. Una persona que es formada primeramente dentro de ella es una persona capaz de poder vivir en plenitud a pesar de las cosas que viven afuera de ella. Es importante que Dios trate nuestras vidas, porque Dios nos tiene que enseñar. Dios desea hombres y mujeres íntegros de corazón. Mujeres que puedan determinar en conocer cuál es la voluntad de Dios y enderezar su conducta para esa voluntad. En poner las prioridades de su vida conforme a esa voluntad. El poder vivir bajo un propósito no personal, sino un propósito primeramente de Dios para que nuestros propósitos personales se alineen a este propósito grande de Dios. Pero para que nosotros podamos vivir esos tiempos de plenitud, y déjame decirte algo, que la plenitud podemos definirla como la capacidad que Dios te da para ser feliz sin importar las circunstancias en las que vivas.
Muchas personas se equivocan pensando que la plenitud la alcanzarán formando cosas externas primeramente, formando empresas, formando riquezas, formando placeres, y que ahí encuentran su plenitud. Y cuando ves personas famosas, que son las que podemos tener como testimonio, ¿verdad? Porque sus vidas son expuestas públicamente, te das cuenta que por muchas cosas que llegan a obtener, no son plenos, porque la plenitud no comienza ni se desarrolla afuera. La plenitud comienza, se desarrolla y se vive primeramente dentro. Y Dios quiere formar en cada uno de nosotros esa capacidad de plenitud a través de la formación de la integridad. Y la integridad jamás se va a formar, amado hermano, si antes no comenzamos un trato de parte de Dios. Y el trato de Dios debe empezarse a entender cuando empezamos a conocer las Escrituras. Por eso es que hay mucha gente ignorante de las Escrituras y de la palabra de Dios, aunque se digan hermanos o se digan cristianos, llevan años diciéndose cristianos y ignoran la palabra de Dios, ignoran los principios de Dios, ignoran los valores de Dios, ignoran los preceptos de Dios. Y cuando viven sus vidas y ven que sus vidas es un caos, a pesar que son cristianos, nunca han entendido que siguen en un trato de Dios. Déjame decirte que los tratos de Dios deben de pasarse, los tratos de Dios deben de acreditarse. Los tratos de Dios son pruebas, amados, y una prueba es como un examen vas a seguir repitiendo la misma experiencia hasta que tú no pases esa prueba. Aunque tú no pases ese examen, pasarás entonces a otro examen, porque Dios quiere ir formando un corazón. El interés que tiene Dios es formar un corazón íntegro, pero esto tiene que pasar por un proceso. Y, amado hermano, cuando nosotros podemos entender que para poder entrar a ese lugar donde ahora sí podemos hablar, un corazón íntegro es un corazón pleno. Un corazón pleno es un corazón que tiene la capacidad de ser feliz, que tiene la capacidad de poder vivir en amor, vivir en abundancia, vivir sin ninguna necesidad. Y cuando digo abundancia y necesidad, amado, así tengas un plato muy sencillo de comida, ¿sabes qué? Ese plato sencillo de comida, cuando hay esa integridad en ti, cuando Dios ya puso esa plenitud en tu vida, te vas a ver como el mejor manjar que haya comido cualquier rey de la tierra. ¿Por qué hay tanta ansiedad en la familia de Dios? No voy a hablar en la gente que no conoce a Dios, porque ellos no tienen ni la menor oportunidad de entender estos principios y conceptos. Dice la palabra de Dios que para ellos es locura y no lo pueden entender. Pero para los hijos de Dios es que se escribió el testamento, para que puedan aprender y podamos ser dirigidos a esos tiempos. Escucha bien, iglesia, Dios quiere llevarnos a tiempos de plenitud. Dios no quiere que nos quedemos como los israelitas, que quedaron de tantos que salieron, quedaron solamente todos tendidos en el desierto, en el intento, en el proceso, porque nunca entendieron los principios de Dios. Dios quiere que en estos tiempos que vivimos, que son adversos, que son diferentes, que vienen cambios cada vez, conforme va pasando el tiempo, más cambios y cambios sociales, cambios de comunicación, cambios generacionales, cambios de hacer las cosas, que nosotros, independientemente de todos los cambios y de todas las cosas que están por venir, nosotros podamos alcanzar ese momento de plenitud que Dios quiere regalarnos como un anticipo a todos los que ha escogido como sus hijos. Pero eso ya no está de Dios, eso está en cada uno de nosotros. Ya eso ya no le correspondió a Dios le correspondió llamarnos, escogernos, perdonarnos y hacernos hijos de Él. Y una vez que ya somos hijos de Él, nosotros tenemos que tener esa disposición. Nosotros tenemos que tener esa disciplina, esa actitud, y escucha bien esto, la actitud es algo importantísimo. Una actitud correcta está dispuesta a escuchar a Dios. Recordemos que el apóstol Pablo
en estudios anteriores, recibió la visita ya resucitado nuestro Señor Jesucristo, y que le dijo a nuestro Señor Jesucristo que tuviera ánimo, que era necesario que así como había hablado de él en Jerusalén, era necesario que hablara de él en Roma. Entonces, una persona, amado hermano, que tiene la actitud correcta, es una persona que puede escuchar claramente la voz de Dios. Es una persona que tiene la disposición para poder estudiar la Escritura y entender lo que Dios está formando en él. Una persona que no tiene una actitud correcta, amado hermano, lo puedes sentar a estudiar la palabra de Dios, lo puedes poner sin excepción, estar escuchando y escuchando y escuchando estudios, pero su actitud hace que su corazón se endurezca. Y podrán pasar los años y esa persona probablemente jamás salió de la prueba básica de Dios. Y su vida es repetitiva, es lineal. Es una vida que para ellos no han alcanzado la plenitud porque no han alcanzado la formación. Dios no nos va a dar algo más de lo que no podamos tolerar. Dios te va a dar exactamente con lo que puedes lidiar. Dile a tu hermano, Dios te da solamente con lo que puedes lidiar. Dios quiere, es el dueño de todo el universo. Es el dueño del tiempo. Es el dueño de la creación. Dios puede darte todo como un padre bueno da a sus hijos. Pero es un padre sabio. Y no te va a dar algo con lo que tú no puedas lidiar. Con lo que tú no puedas manejar. Con lo que tú no puedas administrar. Con lo que tú no puedas tratar. Dios tiene que ir formando. Acuérdate que esta vida, amado hermano, es un entrenamiento para la eternidad. Esta vida corta, 80, los que más viejos, 100 años quizá, es una vida de aprendizaje y de entrenamiento, porque la verdadera plenitud la vamos a encontrar en la eternidad. Pero ahorita Dios quiere que aprendamos a ser formados en un corazón íntegro, a actuar correctamente delante de Dios. ¿A poco no te has preguntado o no te has puesto a razonar o a cuestionar si todo lo que te acontece o te ha acontecido en la vida son obra de la casualidad? ¿No? Ay, qué casualidad me encontré, ay, qué casualidad me ofrecieron esto, qué casualidad. Amado, nada en la vida es casualidad, todo en la vida es diosidencia. Hay un control soberano del Señor. Dice la palabra de Dios que ni siquiera se cae la hoja de un árbol si Dios no lo permite. Y déjame decirte, amado hermano, que Dios está pendiente de tu reacción. Dios está pendiente de la forma en que actúas. Dios está pendiente de la forma en que piensas. Dios está pendiente de tus decisiones. Dios desea formar en la iglesia de Jesucristo de los últimos tiempos un corazón íntegro. Y ese corazón íntegro no puede comenzar un proceso de formación si se ignora la palabra de Dios. Y no puedes tú conocer la palabra de Dios cuando no hay una actitud correcta en tu corazón. ¿Y sabes qué? Para eso vienen los quebrantamientos. Dios tiene que quebrar los corazones endurecidos. Por eso vienen los palos. Dios tiene que romper aquellos corazones que se han hecho como una carcasa para sensibilizarlos. ¿No te has dado cuenta que cuando vienen las avenencias en la vida, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, es cuando la gente cambia su corazón y dice, ay, sí, Dios. Ay, sí, Señor, perdóname. Ay, no esperes ese momento, amado hermano. No esperes el momento en que Dios tenga que romper un corazón curtido. Tenemos que aprender, amados hermanos, a trabajar en un corazón sensible para Dios. Un corazón sensible, amado hermano, siempre está dispuesto a Dios. Corazón sensible espera los martes y los jueves a las 8 de la noche, ordena su día, prepara su día, pero ese día Dios tiene algo que decirme. Un corazón sensible espera los domingos alabar a Dios, escuchar su palabra. Un corazón sensible, antes de poder empezar el día, se postra ahí en su cama y busca de Dios.
Un corazón sensible canta de alegría su corazón en alabanzas a Dios. Algunas personas me decían que les gustaba llegar al servicio y nada más a la conferencia o a la prédica, que no les gustaba la alabanza. Amados hermanos, la alabanza no es para que te guste a ti, la alabanza es para que tú puedas alabar a Dios. Cuando tú alabas a Dios, tu corazón se empieza a sensibilizar para Dios. Cuando tú empiezas a alabar y adorar a Dios y cantarles canciones de amor y de agradecimiento a Dios, tu corazón empieza a ser sensible hacia Dios. Y ese corazón sensible está listo para empezar un proceso, un trato de Dios, donde tú puedes empezar a vivir las cosas y empezar a entender por qué están pasando las cosas. Cuando tú empiezas a proceder una conducta y ves los resultados y empiezas a discernir cuál es el resultado correcto y por qué estás obteniendo esos resultados. Un corazón que empieza a ser tratado por Dios, empieza a ser un corazón agradecido de Dios. Pablo tenía plena convicción de que su conducta, sus hechos y sus palabras estaban siendo observados por Dios. Por eso se atrevió a escribir en Filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir o partir de aquí es ganancia. Porque Pablo entendía, había sido ya un hombre formado en su interior. Amado hermano, cuando tú eres una persona que ha sido ya tratado por Dios, trabajado por Dios en su corazón, la muerte en verdad será una ganancia. Las adversidades y las advenencias que puedas tener en la vida son una oportunidad de cambio o de mejora. Dios está interesado en ti. Hoy más que nunca en el globo terráqueo Dios tiene puesta la mirada en cada uno de los que llamó hijos. A Dios no le interesa tu rito religioso. A Dios no le interesa la forma en que te autonombres o te llames, o inclusive tus credos. A Dios le interesa la conducta con la que estás viviendo. Y Dios quiere trabajar en tu conducta. Mira, a final de cuentas, el que va a organizar las religiones del mundo son precisamente el anticristo y el orden mundial. Él va a unir las religiones. A Dios está, lo que menos está interesado en las religiones. Dios está interesado en la conducta de los que ha llamado hijos. Dios quiere formar esa integridad en uno para que nuestro proceder y nuestra conducta den testimonio ante toda la gente que en verdad Dios existe. ¿Y sabes por qué van a saber la gente que Dios existe? Porque van a ver una vida transformada en ti. La palabra de Dios dice que la creación está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Toda la gente de alrededor será impactada cuando ve un corazón formado de parte de Dios en un ser humano. Porque ese ser humano se va a manejar sin lisonjas algunas y sin interés alguno con las demás personas. Ese corazón se va a manejar con un amor sincero para los demás, con una ayuda sincera para los demás, con un corazón de servicio para los demás, con un corazón rendido hacia los demás, porque un corazón que es rendido hacia los demás es un corazón que primeramente se rendió a Dios. Jesucristo nos dejó muy claro, dijo: yo no vine a que me sirvan, yo he venido para servir. Y un siervo goza cuando sirve a lo que Dios ama. Y por eso, amado hermano, el apóstol Pablo lo ves con esa seguridad, a pesar que lo estaban injuriando, estaban mintiendo, estaba siendo acusado y estaba siendo juzgado con un hombre corrupto. Dice al final del capítulo que estaba esperando una mordida
para poderlo sacar. Un corazón íntegro no espera salir del problema dando, sino agradeciendo. Y agradeciendo el que merece el agradecimiento, que es Dios. Así que cuando te encuentres en diversas ocasiones de prueba, de dificultades o de problemas, recuerda que Dios está trabajando en ti. Y que la única solución para salir pronto de ese problema es estar dispuesto a escuchar y a obedecer lo que Dios te está diciendo. ¿Sabes? Hoy tenemos la felicidad y el gozo de tener esta palabra escrita. La puedes tener en papel, la puedes tener electrónicamente, la puedes tener de diferentes formas. Pero es muy importante que recuerdes que el tiempo de buscar a Dios es hoy. Dile a tu hermano, no es casualidad que estés escuchando la palabra el día de hoy. Hay un plan de Dios para ti. Hay una razón de ser de Dios para que tú lo escuches hoy. A final de cuentas, dice la palabra de Dios que el gobernador Félix, ¿verdad? Con su esposa que era judía, cuando escucharon a Pablo, de momento Félix se asustó. ¿Sabes por qué se asustó? Porque Pablo le habló de dos cosas que van a pasar, la resurrección y el juicio. Y eso es algo que todo cristiano debe tener en mente. Un día estaremos de frente en un juicio. Y en ese juicio, amado hermano, el que te va a acusar ni siquiera va a ser el diablo. El principal acusador va a ser tu propia conciencia. Pero debes de estar seguro que el defensor en tu juicio será Jesucristo. Y que algún día va a haber una resurrección. Y eso le espanta a la gente corrupta. Eso le espanta a la gente incorrecta. Esa le espanta a la gente no íntegra. Y la gente que sabe que se conduce mal, le espanta saber que habrá un juicio. Porque nos recuerda que nadie se va a salir librado. Nadie, amado hermano. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a ser entendidos. Por eso, cuando Dios les deja la Torá a Moisés, les dice claramente en el libro de Deuteronomio, escoge pues tú vivir en bendición o vivir en maldición. ¿Te das cuenta que eso no le corresponde a Dios? ¿Te das cuenta que el vivir en bendición o en maldición te corresponde a ti nada más que a ti? ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con tu conducta. Recuerda que como cristianos vivimos en el tiempo de gracia de Jesús. Tenemos el perdón de Dios, ¿sabes por qué? Porque no nos enseñaron como a los judíos la Torá desde muy pequeños. Y muchos de nosotros conocimos ya grande a Dios. Y por eso la gracia es mayor, porque dice la palabra de Dios que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó su gracia. Si algo puedo yo asociar a la palabra cristiano es gracia. Vivimos en esa gracia, pero esa gracia hay que aprovecharla, amado hermano. En este periodo de gracia tenemos que aprender las cosas elementales de la palabra de Dios para poder alcanzar la plenitud en esta vida y vivir así por la eternidad. No hay algo más desagradable que escuchar a un cristiano que esté deprimido y que dice que ya se quiere morir. Dices, oye, entonces esta persona no ha trabajado la integridad en su corazón de Dios, porque no ha vivido su plenitud. Una persona plena por dentro, amados hermanos, a pesar que la muerte es ganancia, lo que quiere es seguir viviendo para agradar a Dios. Recuerda esto, amado, para empezar a cerrar ya el estudio. La mayor adoración que le puedes dar a Dios, el mayor agradecimiento que le puedes dar a Dios, la mayor gratitud que le puedes dar a Dios es tu propia vida. Dice la palabra de Dios que nosotros somos olor fragante.
Dile a tu hermano, ¿a qué hueles tú para Dios? Anda, dile. ¿A qué hueles tú? Dios nos huele, amado hermano. Hay todavía unos hermanos que son muy apestosos, como los niños, que huelen a pañal zurrado. Pero hay personas que ya pueden empezar a despedir de ellos olor fragante. Cuando Dios te detecta, dice, ahí viene mi hijo fulanito, mi hija sutanita. Su conducta me agrada. Amado hermano, este mensaje que se da hoy, el primer jueves de junio del año 2020, es otro mensaje más de parte de Dios para el corazón que está dispuesto a agradar a Dios. Dios está buscando corazones íntegros, así que déjate tratar por Dios y disfruta de la plenitud que Dios te quiere dar. Amén.